Bienvenidos a su canal Crónica del Excusado, historias y relatos. Recuerdo celular 45, Camino Dorado. Aunque debería llamarse Camino Rojo, pero ya van a entender por qué Camino Dorado. Tenemos a un nuevo personaje. Yo no sé, yo voy a terminar con una colección de peluches impresionante. En estos días, una querida suscriptora que vino de Estados Unidos visitando acá Colombia a unas personas cercanas a ella, me trajo un regalo y es este. Polus Ligia. Entonces, bueno, iba a decir otro nombre, pero sí es este, Polus Ligio, más bien. Polus Ligio, es un castor. Sería muy evidente llamarlo Castor y Polus, ¿no? Pero no, es un personaje creo que es muy conocido ya en Estados Unidos en alguna serie animada para niños, algo así. Pero es una ternurita. Hasta la orejita, esta está mordida con relación a esta otra. Los detalles son bellísimos, o sea, es un trabajo artesanal muy hermoso. No sé si, yo no creo que haya sido hecho con máquina, pero si lo fue, pues tremendo trabajo. Pero lo interesante es que tiene los dientecitos delanteros como los míos. Entonces lo quise llamar entonces Polus Ligio. Entonces este es el nuevo personaje que tenemos, Polus Ligio. Una belleza, ¿no? Y eso que mi señora Paulita, ella se consiguió ayer en la ciudad de Buga, se llama, ¿cómo es? Se llama Barcelona, ¿cómo se llama? La ciudad Guadalupe de Buga. ¿Cómo es que se llama Buga el nombre completo, amor? Barcelona de Buga o Guadalupe de Buga. Ah, Guadalajara de Buga, así se llama la ciudad de Buga. Guadalajara de Buga. Y ayer estuvimos allá y saqué un pequeño video corto ahí, lo tengo publicado en Instagram. No me estoy burlando de nadie en particular, sino que me estoy basando en lo que yo allá escuché y hablé. Hablé con personas y pregunté a gente sobre ese tema, la famosa esfera, y la sorpresa fue mayúscula. Y ahora están diciendo que hay más esferas, dole, ¿cuáles? O sea, sinceramente, es muy particular todo ese tema de la esfera. Yo me sigo insistiendo. Sobre todo la conclusión que sacamos ayer, realmente la parte externa es humana, fue hecha por los humanos, eso es clarísimo, definitivo, pero adentro es otro cuento. Pero hablando de adentro, ya estamos hablando de otra realidad y por lo tanto sigo insistiendo que la real debe estar todavía acá. Pero bueno, el punto, no quiero entrar en la controversia, sobre todo porque a mí me ha parecido este muchacho, Nacho Rojo, con todo el respeto que merece, chico, realmente se ha ganado una posición dentro del mundo de la investigación ufológica muy seria. Lo que a mí me tiene sorprendido es el giro tan raro que está tomando, sobre todo un video por ahí en el que está entrevistando, parece ser una muchacha que dice que tiene un amigo en la NASA. A ver, uno que estudia un poco psicología y todas las vainas, cuando uno le dice, no, es que yo tengo un amigo en tal parte, ya uno sabe que hay una mentira ahí. Está encubriéndose algo. No es que lo que esté diciendo sea falso, sino que hay un encubrimiento ya ahí. Entonces tengo un amigo, es que un amigo me lo contó. Entonces esos son tips que sería muy bueno que se estudiara el tema de neurociencia, lo que es esa programación mental y cómo a través del lenguaje la vamos expresando sin darnos cuenta desde el inconsciente. Porque si vamos a hablar de eso, pues tengo personas muy cercanas a mí que no solamente trabajaron en la NASA, sino también en los proyectos de Elon Musk y del CERN en Europa, y que tienen unas versiones de la realidad de este mundo que uno queda flipando, como dicen en España, y no por ello uno va a decir, no, es que me lo dijo fulano de tal. No, pero hay cosas que sí me parecen increíbles, sobre todo porque una de esas personas tiene un coeficiente intelectual, es un genio realmente. Y tiene una mente muy clara, muy despierta y no está dentro del determinismo y la oficialidad, precisamente por lo que sabe y lo que se ha comentado, pero eso es algo que en privado lo hemos manejado, pero que no voy a comentar acá hasta que no tengas autorización de hablarlo. Pero de todas formas sí me parece chistoso que se lleguen a situaciones donde
sin querer, se está perdiendo una credibilidad de alguien que para mí es un muy excelente elemento dentro del mundo de la ufología y de la investigación ufológica. Y está siguiendo un sendero que desafortunadamente, desde mi humilde opinión y respetando lo que está haciendo el chico, es su canal, él sabe hacer lo que está haciendo. Ese camino ya lo tomó otra persona muy conocido por todos nosotros, también divulgador, que terminó en un estado de depresión brutal, el cual es admirable el proceso de recuperación y de volver otra vez a su canal y volver a empezar a hablar y todo eso. Pero no estoy de acuerdo con una cantidad de cosas que él está publicando y publicó, pero entiendo qué fue lo que pasó. Y creo que en su momento, como estaba hablando con alguien muy querido que ya muy pronto nos van a ver los dos hablando en videoconferencia, estamos en una fase donde estamos encapsulando nuestro ego. Y para ello tenemos que confrontarnos con nuestro ego y con situaciones y circunstancias que en otras épocas, en otras vidas, nos pusieron en esas mismas situaciones y que por las decisiones que tomamos terminamos cometiendo los errores que cometimos, y por eso ahora, con el mayor aprendizaje que tenemos, estamos viviendo esas mismas circunstancias pero en otro tiempo, para ver si realmente asimilamos la tarea y sobre todo aprendimos algo para poder trascender y continuar al siguiente nivel. De ahí viene lo de Camino Dorado en este canal, este video, porque yo he sido, y eso es algo que la gente veterana del canal sabe muy bien, un estudiante del Camino Rojo. He andado ese camino cientos de reencarnaciones, centenares de vidas he transitado el Camino Rojo. Y si alguno de los de aquí que todavía están acá, de la antigua época del canal mío, recuerdan ese video cuando yo dije que me había dado cuenta que ya había finalizado, había llegado a un punto donde finalicé el Camino Rojo y que ahora ante mí tenía el Camino Dorado, y que la situación en la que yo estaba, la coyuntura emocional y mental en la que estaba era: ¿estaré listo para dar el primer paso dentro del Camino Dorado? Y ahora, haciendo una retrospectiva de muchas cosas que he estado viendo y escuchando de mi canal, de lo que yo he publicado y hablado, y sobre todo lo que he estado hablando no solamente en los videos de aquí del canal, sino en las entrevistas que me están haciendo algunas personas, entre ellas las damas argentinas, al escucharme me doy cuenta de que efectivamente operó un cambio y que la respuesta a la pregunta que yo me estaba haciendo, ¿estaré listo para dar el primer paso dentro del Camino Dorado?, ya está dada. Porque he estado hablando tanto del amor y de la opción de amar y de responder a todo lo que ocurre en este mundo con amor, que esa es la evidencia que efectivamente ya di mi primer paso dentro del Camino Dorado. Y ahí es donde uno enfrenta la enorme responsabilidad de sostenerse ahí, porque la inercia de haber vivido tantas vidas en el Camino Rojo, el camino del guerrero, ha sido tan poderosa que aún en algunos momentos de mi vida cotidiana sale a relucir ese guerrero combativo que encara las cosas a la guachapanga, a lo que venga. Y uno se detiene un momentico, por ahí no es. Y sobre todo gracias a esta dama, a esta mujer maravillosa que está conmigo, que ella me pone polo a tierra, me aterriza y me reconecta con lo divino. Y por eso es que todo tiene una razón de ser. Cuando uno logra superar algo y uno logra entender algo y activar algo en tu conciencia, empiezan a suceder cosas maravillosas, y una de ellas ha sido ella. De hecho, vea un ejemplo. Este pocillito que tiene café, corazoncito hermoso. Ella me preparó el escenario para aquí sentarme con ustedes a tomarme un buen café. Y me dejó, porque sabe que ya yo hablo mucho en estos videos, el vasito con agua.
y ella está haciendo su actividad laboral en ese momento, ahora le toca hacer trabajo en casa, y vive pendiente de mí. Y cuando uno siente esa sensación de que hay alguien que está contigo, te cuida, te sientes tan amado, tan bendecido, que lo primero que yo reflexiono es, ¿cómo era yo hace 30 años? ¿Cómo era yo hace 40 años? ¿Cómo era mi vida hace 20 años? Y me doy cuenta que ese drama, ese melodrama en el que viví, donde literalmente vivía en un estado caótico, de incertidumbre, desesperanza, extremadamente agresivo como guerrero, ante la injusticia, ante la inequidad, con un discurso donde acaben a todos porque los que no sirven estorban, cosas de ese tipo. Yo sé muy bien lo que es esa mentalidad porque la viví. Conozco muy bien eso. Incluso una de las cosas que entristece, pero en su momento también me da carcajada batiente, es cómo alardean que se van al bajo astral a cortar cabezas. Y yo les pregunto, ¿usted está en capacidad de hacerlo? ¿Realmente? Ah, que yo eliminé a fulano de tal en el astral, a un comandante. ¿Seguro? ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces no vengan a alardear y mostrar egos. Yo sé lo que es esto de la violencia. La he vivido. En esta vida la he vivido. Y tengo recuerdos vívidos de todas esas vidas brutales en las que estuve inmerso. De hecho, ayer estaba por la noche recordando lo que yo sentí, esas últimas horas de existencia que tuve en Waterloo, ahí cerca de ese pequeño castillo, en donde en ese muro, en ese tramo de 300 metros aproximadamente por 30 de ancho, perdí más de 7.000 compañeros, donde casi 8.000 hombres murieron ahí, entre ingleses, prusianos y franceses. 8.000 hombres aproximadamente en un tramo de casi 300 metros por 30 de ancho. Ahí se estrellaron una tras otra las oleadas francesas. Y recuerdo esa imagen vívida. No me podía mover de donde estaba, en una parte de un muro que se había caído. Y mi espalda estaba quemada porque no me pude mover de ahí. Entonces el incendio que estaba ocurriendo adentro a causa de la artillería francesa que estaba bombardeando, y en donde se quemó una de los graneros y creo que una parte del castillo y la capilla, donde habían muchos heridos, donde alrededor de unos 200 uno los escuchó quemarse en vivos ahí. Yo no me podía mover, todo ese calor lo sentí, claro, vuelto nada. Entonces uno escuchando eso y esos pensamientos de estar recordando la vida miserable que tuvo ese yo de esa época, cuando era niño, padre ausente, brutal, que embarazó a la madre que era en ese momento mía, y ella haciendo trabajo de lavandería, haciendo una cantidad de cosas, literalmente era como un niño huérfano, y más cuando ella muere, él quién sabe qué pasó con él, y me convierto en uno de esos tantos niños que corren por las calles robando lo que puedan para poder sobrevivir. Y cuando estalla lo que se llama la Revolución Francesa y todo el tema de los horrores que uno ve, de las ejecuciones a cientos y cientos de personas, llegó una edad cuando al fin fui reclutado, porque la única esperanza que yo tenía, digamos, de tener una vida digna era unirme al ejército republicano. Entonces en 1795 creo que fue el año en donde yo fui aceptado como infante en la infantería francesa, y se me asignará después en uno de los regimientos a las órdenes de un joven general llamado Bonaparte.
el pequeño corso, como también lo llamábamos entre nosotros en la jerga militar, el gaseoso. Tiraba demasiados pedos, él tenía un problema gástrico de colon irritable, que al final de su vida se le vio muy marcado y fue una de las principales causas que minaron su ánimo en Waterloo, y que por eso es que cometió la cantidad de desaciertos tan brutales, cuando en esa batalla estaban muy equilibradas las fuerzas y hubo la oportunidad de derrotar a los ingleses, y no se logró, con una gran pérdida de vidas humanas totalmente innecesaria. O sea, yo sé muy bien lo que es apuntarle a otra persona y ¡pam!, apretar el gatillo. Y no solamente lo he visto en esas imágenes terriblemente vívidas. Entonces, cuando uno se pone a mirar el facilismo, como mucha gente en ese ego se llena la boca de ¡ah, sí, hay que acabarlos, hay que colgarlos en los postes! ¿Usted lo va a hacer? Usted puede hacerlo. Usted tiene el valor para hacerlo. Entonces, el camino rojo del guerrero, ese camino salpicado de violencia y de maneras de encarar la vida de una forma que no es fácil y tampoco agradable, y mucho menos Hollywood romántica. No es solamente como lo muestran en la película Corazón Valiente, o El Día de, o Salvando al Soldado Ryan y todo. No, eso no es así, no. Por muy realista que sean las escenas, usted no alcanza a visualizar o sentir lo que es realmente estar ahí. Sobre todo los olores, la sensación de embrutecimiento, porque usted, a pesar que tengas un buen estado físico, y estoy hablando de los soldados profesionales, otra cosa son los auxiliares y las milicias que son reclutadas por leva, que son personas que de pronto están acostumbradas al trabajo duro en el campo o en cosas diferentes, pero una cosa es estar en ese ambiente de adrenalina pura, en donde está la vorágine de emociones y sentimientos, que el cerebro se apaga. Y vos estás actuando autómatamente, guiado por el cerebro reptil, en modo supervivencia, donde el ego es el que está trabajando ahí. Entonces, imagínense, si uno en una pelea con un compañero, un amigo o lo que sea, unos 10, 15 minutos discutiendo, usted queda como ¡ah! Ahora imagínense usted en un combate donde llevas horas luchando. Y estás escuchando la muerte a tu alrededor y estás viendo cosas indecibles. La gente que por ejemplo, las películas, la guerra de secesión de Estados Unidos de entre 1860 y 1864, ¿ustedes creen que eso era como lo muestran en las películas, la carga de los yanquis contra los confederados y el disparo del arcabuz, la bayoneta que entra limpiamente y sale limpiamente y el tipo dice ¡oh! ¿Y ya? No. Esas balas, lo mismo que se utilizaron en la guerra de secesión, había algo más primitivo en la época de las guerras napoleónicas. Es un plomo más o menos de este tamaño. Mire el tamaño, voy a ponerlo aquí en el ojo mío, ¿lo ven? Prácticamente el tamaño del ojo tuyo, un plomo, envuelto en tela, con pólvora, un taco ahí, se dispara y ese plomo sale a una temperatura muy alta, no lo suficiente para fundirse, pero sí para ablandarlo. Y en el momento que impacta tu cuerpo, la energía cinética que se libera genera destrozos y fragmenta ese plomo en pedazos. Y aparte de eso, fragmentos de esa tela y de la tela de tu uniforme entra a tu cuerpo. No es solamente el dolor del impacto, que en el primer momento uno siente un golpe y un quemonazo. No es como en esas películas donde el tipo está marchando y ¡oh! Y cayó. No, eso es brutal. Usted siente el golpe y usted avanza y usted mira y cuando se ve ¡ah! Y empiezas a gritar y no sabes qué hacer, y en ese momento otro te pasa el papayo. Entonces, es terrible. Y si sobrevives, el ardor, el quemón, el dolor impresionante y la sensación de estar fragmentado y siente los pedazos por dentro,
los olores que eso emite, y empieza la descomposición, la infección, empieza a generar fiebre. O sea, eso es un cuento que... Y esa va la evolución, y en la guerra de secesión se utilizaba una que era más o menos de esto, del tamaño de tu pulgar, de ese grosor. Y estaba diseñada para romperse en pedazos. Un solo impacto de esa bala, si te golpeaba el brazo, te lo arrancaba y quedaba colgado en jirones. Entonces imagínense una escena de esas. Lo que hace una bayoneta, por ejemplo. Cuando coges una bayoneta, que estaban hechas de tal manera que tuviera una canaladura para que cuando entrara no se atascara con nada por el efecto de succión, chupa, sino que permitiera poderla sacar. Y eso arrastraba lo que encontrara. Y usted no la clavaba así, ay, tan lindo, venga usted en tu disco. Oh, sí. No, señor. Usted iba con furia y estaba en modo automático. Entonces usted la metía y la revolvías y sacabas. Eso era brutal, esas heridas. Ahora imaginen los sables de la caballería. El golpe cuando daban en media volea te cortaba todo el pedazo y salía. Y había hombres que caminaban con medio cráneo arrancado. O sea, eso no es algo que la gente todavía está romantizando demasiado esto. Pero ¿a qué viene todo este cuento? El camino rojo es un camino de dureza y de temple, en donde el verdadero objetivo es llegar a un punto donde tú entiendas que la violencia ya no es ni la opción, ni la respuesta, ni el camino. Me causó gracia un suscriptor que me imagino que es ser muy joven, que me va diciendo, Richard, busqué en Google Otomarcio y no lo encontré. Cientos de miles, millones de hombres que han muerto en batalla son anónimos. No aparecen sus nombres. Que conocemos el nombre de Jerjes, Antajerjes, Genofente y una cantidad de nombres, Alejandro, Aquiles, por citar los más conocidos clásicos, ¿no? Y algunos que lograron hacer alguna gesta y quedaron en los cantos populares, en las historias y en los relatos, y de pronto alcanzaron a llegar hasta cierto momento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los miles de auxiliares de una legión que caían en batalla? Los registros que eran colocados en tablillas en las sucesivas movimientos de las legiones, en los sucesivos desastres, incendios y cantidad de cosas que ocurrían, se fueron perdiendo. Y esos nombres nadie los conoció. No es gratuita la estatua que colocan en muchos cementerios militares, homenaje al soldado anónimo. Todos los que han caído en batallas, nadie se acuerda de ellos, ni siquiera los descendientes, si llegaron a tenerlos, recuerdan a su bisabuelo, tatarabuelo, si cayó en tal cosa, en tal lugar, en tal parte. Los miles, decenas y centenas de miles de hombres que fueron pulverizados, machacados y desintegrados en los campos de Verdún, Somme, Marne, en Kharkov, Kursk, Stalingrado, en los territorios dacios y tracios, en las Galias, en los terrenos escoceses, en África, en los valles japoneses, en las grandes llanuras chinas, en los mares. ¿Dónde están esos nombres? ¿Dónde están esas personas? Yo me recuerdo de Otomarcio, es lo que más me suena. Pero yo no solamente viví en ese año en que vivió Otomarcio. Otto, de ascendencia germánica, su madre era una esclava que fue entregada en regalo a su padre, que era un centurión primípalo,
Y él se enamora realmente de ella y le da la libertad. Y con ella va a tener varios hijos. Y el primogénito, el primero va a ser Otto Marcio. Otto en homenaje al padre de la madre, o sea, de mi abuelo. Y Marcio en homenaje al nombre que llevaba mi padre, que era el que él heredó de su padre. Y este a su vez de su anterior padre, Marcio. Entonces, sé de Otto Marcio. Cuando él tenía recién cumplido los 18 años, era auxiliar, que por sus características no latinas, sino más germánicas, lo utilizó los oficiales del ejército de Varo para que pudiera recabar información, inteligencia en los territorios germanos. Otora, antiguo reino donde vivió y creció la que fuera la madre de Otto Marcio, y que conocía dialecto alemán en ese momento, el dialecto que se hablaba de esas tribus de esa zona, y por eso lo usaron. Y cuando caen en la emboscada de Teutoburgo, él sobrevive a duras penas, y fue gracias precisamente a esas características no latinas y el dominio de una lengua germana lo que le permitió escapar junto con Marcelo y otros 2 compañeros legionarios. Volvería 6 años después con Germánico a la venganza contra precisamente un castor. Porque el hijo adoptivo de Varo para los romanos era un traidor, pero para el pueblo germánico era un libertador. Para unos era la encarnación de lo más vil, para los otros era la encarnación del ideal. Arminio. Y Arminio fue leal no al hombre que lo crió, sino a su pueblo, a su linaje, a su familia. Y tuvo que tomar una decisión terrible, porque Varo lo adoraba como un hijo. Pero él tuvo que enfrentar una decisión muy terrible en la que al final él era un rehén que fue criado en la familia de un noble patricio para ser romanizado y luego permitir convencer al pueblo de sus ancestros a aceptar el yugo romano, cosa que hizo el hermano de él, pero Arminio no. Pero en el momento Otto Marcio tenía un linaje y una fidelidad mucho más fuerte, que fue la que permitió que él, cuando los hombres de Marcio, que formaban parte de la guardia de Varo, porque estaban infiltrados ahí, ya tenían esa mentalidad. Varo tenía una guardia constituida por germanos, comandada por Arminio. Cuando le dicen a Otto, hazte con nosotros, lucha por tu pueblo, Otto la tuvo difícil, sí, pero al final entendió algo. Es que él no fue rehén, él nació del amor de un romano y de una germana. Por lo tanto, su lealtad, teniendo en cuenta la costumbre de la época, es al gen paterno, al pater, al padre. Por lo tanto, él la tuvo clara: lo siento, soy leal a Roma. Entonces, fue terrible eso, una decisión de esas. Pero Otto no fue el único yo que estuvo en las legiones romanas. También estuve en otra encarnación dentro de las tropas al mando de Tito, cuando invaden y destruyen el templo en Jerusalén en el año 72. También estuve en la época de las guerras internas civiles. También me acuerdo que estuve en el fatídico año 532, en el peor siglo para haber nacido, en el siglo VI de nuestra era. Entonces, todas esas cosas las recuerdo y están ahí. Todo eso forma parte del Camino Rojo. ¿Y por qué estoy hablando de esto precisamente? Porque me vino una imagen muy cruda, muy fuerte, de un recuerdo.
de haber visto un guerrero muy poderoso, que fue muy temido. Y ese guerrero, cuando hubo la batalla donde él estaba, en el ejército en el que estaba, yo me imagino que yo era algún simple soldadito raso por ahí. Veía con admiración y con pánico a ese guerrero. Yo decía, hijo de madre, si me toca estar frente a él, la tengo perdida. Entonces, hay una escena que me llegó en ese momento y es donde me vino a cuestionar si ya era tiempo de dejar el camino rojo. Demoré demasiado tiempo, demasiadas vidas para comprender, porque yo recuerdo en este instante que hubo varias vidas en las que yo me preguntaba casi lo mismo que me pregunté en ese primer momento cuando vi esta escena. Ya habían pasado varias horas de batalla campal, ya habían miles de muertos en el campo de batalla. Estaba perdiendo el ejército donde estaba ese poderoso guerrero, pero de los núcleos donde todavía se veía resistencia era donde estaba este guerrero en particular, luchando de una manera feroz, disciplinada, con técnica, con una plasticidad y una manera de moverse. Cogía lo que encontrara. Que no tenía una espada, cogía un hacha, una lanza, lo que tuviera, y se mantenía en un movimiento en el que se veía claramente que estaba ahorrando fuerzas, pero que ya sabía que en cualquier momento llegaría a su fin. Y este poderoso guerrero, hubo un momento donde se detuvo. Alguno me estará preguntando, ay, ¿cuál fue el guerrero Richard? ¿En qué momento? No sé, tengo la imagen. Tal vez en la época del... Si no era chino, pudo haber sido en la época de los reinos del periodo oscuro, muy oscuro, de la Alta Edad Media. El caso es que este guerrero se detuvo. En el momento, su escudo lo descarga y hay una pausa en ese instante. En ese momento tenía un hacha de guerra en la mano y se pone a mirar todo lo que hay alrededor. Ve a sus compañeros muertos, enemigos muertos, la cara de los que estaban al frente de él con rabia, pero con miedo también. Y como que algo sucedió en ese momento, porque lo vi claro en la mirada. Hubo un instante donde como que comprendió algo, como que algo le funcionó en la cabeza, porque fue tan nítido que incluso los que estaban alrededor de él bajaron un momento sus armas porque entendieron que algo estaba ocurriendo ahí. Y este hombre, su semblante fiero, fuerte, se relaja, sonríe, baja su hacha y a pesar de su presencia, su porte fiero, grande, poderoso, había algo en su semblante que reflejaba una tranquilidad tan impresionante que los que estaban ahí como que reaccionaron y vieron la oportunidad y le cayeron con una fuerza y lo despedazaron en cuestión de nada. Y él no se defendió. Y esa imagen me quedó dando vueltas en la cabeza, tan es que pasaron vidas y aún hoy recuerdo eso, el impacto que me produjo la escena de ver a alguien tan poderoso y que de un momento a otro comprendió que había finalizado su camino rojo. Y en vez de caer en combate, luchando hasta el final, no, se dio cuenta que ya, acabó. Y baja su escudo, baja su hacha, y entra en un estado de paz donde dice, ya no más. Y en un gesto donde no había rencor en su mirada, que no había como
como odio, nada más, sino como una especie de tranquilidad de saber que tiene el poder y tiene la fuerza de seguir hasta el final. No, yo ya no soy esto, hagan lo que quieran. Y se liberó del camino rojo. Y eso me dio vueltas al punto tal que cuando me ocurre ese momento de inflexión en mi propia existencia, que fue en algún momento en Monsegur, después de lo que viví y vi, me fui, porque quizás entendí que en ese momento ya no tenía sentido eso, y tenía que encontrar el aprendizaje que me había dado tanto tiempo de luchar. ¿De qué me sirvió luchar? ¿Qué gané con eso? Y empieza un proceso reencarnacional posterior a eso, donde sé que mis encarnaciones siguieron luchando, pero ya no por causas que eran los intereses de reyes, gobernantes, piratas, mercenarios, lo que fuera, sino que ya me iba inclinando a causas, entre comillas, perdidas. Yo tengo claro una imagen muy especial también que menciona, que puede ejemplificar esa sensación extraña que tuve. De hecho son varias, porque esa escena de verme en un muro herido viendo lo que pasa alrededor no fue la única vez en Waterloo. Antes de esa la tuve en Castelnuovo, que aquí conté ese recuerdo, esa memoria. La he tenido en varias ocasiones. Y la tuve también cuando cayó Constantinopla. No sé exactamente porque no conozco ahora, tendría que buscar en Google Earth, pero hay que tener en cuenta que eso debe haber cambiado, han pasado siglos de eso. Pero tengo la certeza que yo fui el que sepulté el cuerpo del emperador, el último que tuvo Constantinopla. Recuerdo que lo enterré, llevé su cuerpo porque él cayó luchando. Y como él se había quitado sus insignias imperiales y parecía un soldado, un oficial, más que estaba luchando y murió en batalla, sé que cogí su cuerpo y lo arrastré fuera del tumulto, porque ya los otomanos habían derrotado y habían logrado entrar por la brecha y estaban ya tomando la ciudad. Los genoveses estaban en retirada y el caos se había apoderado de todo, y el hilarismo, o sea, la euforia de los soldados otomanos, sobre todo los házaros que entran por oleadas. Nadie se iba a fijar de un soldado arrastrando a otro, herido o muerto. Nadie se iba a fijar en él, y sobre todo porque no tenía ya nada que le pudieran quitar, ya estaban derrotados. Si alguna cosa después se devolvían y nos hacemos cargo de él. Y de esa manera aproveché el caos y la confusión para darle dignidad a un grande. Y sé que lo sepulté al lado de una encina, de un árbol, que en el lugar donde estaba tenía vista de una de las murallas, de una de las torres de la gran fortaleza de Constantinopla, de la parte externa, cerca a una puerta, no de las principales, una más pequeña. Y de ahí se alcanzaba a ver el Palacio Real al fondo. Había un árbol ahí. Ahí cerca se alcanzaba a ver el estrecho y el mar. Y ahí lo llevo. Limpio el suelo, muy empedrado, pero logro limpiar y me concentro en la única tarea que quería hacer, a pesar de estar cansado y herido, en despejar el suelo y hacer una fosa, una tumba. Fue difícil porque era un terreno muy pedregoso, pero alcancé a hacer una con la suficiente profundidad como para que los animales no lo desenterraran. Coloco el cuerpo del que fuera mi comandante
y mi rey, el emperador. Lo pongo ahí. Y en un gesto de homenaje, tal vez pueril, no sé, le hice una pequeña corona de flores. No tenía yelmo el hombre, pero al menos la cota que tenía de malla se la ciño bien y le pongo las flores. Lo cubro y después pongo piedras y cojo unos arbustos y los trasplanto ahí para que su cuerpo no fuera mancillado y usado como trofeo de guerra. Y me siento a mirar el panorama. Empezó el saqueo de la ciudad y se escuchaban ya los gritos de la población y los estragos de la invasión y del horror del conquistador sometiendo a una de las ciudades más arrogantes de la historia. Ver en primera persona en el momento la caída del último gran imperio que dejó Roma. Y a mi lado estaba su último rey. Sé que me quité la armadura, lo que quedaba de ella, la tiré lejos, envolví en trapos mi espada, las pocas armas que tenía para no llamar la atención, y me quedé con la ropa que estaba encima. Parecía un campesino, un agricultor. Me cubrí con trapos las heridas que tenía en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza. Y le dije adiós a mi destino para continuar otro camino. Y así me he visto yo en diferentes escenarios, en diferentes épocas. Cuando luché en los tercios viejos, cuando estuve luchando como soldado prusiano. Participé en batallas navales, pero ya en la época más antigua. Todo eso formó parte del Camino Rojo. Como ven, tengo muy vívidos esos recuerdos del Camino Rojo. Y ahora, al ver y ser testigo de lo que estoy viendo en este momento, del derrumbe del mundo, del antiguo mundo, la tierra llegó a un momento donde como que entendió que ese camino de la violencia, del horror, del sufrimiento, ya no es más. Y muchos de nosotros, muchos, me atrevo a decir que gran mayoría de los que están viendo esto y muchísimos más en todo el mundo están enfrentando en este instante momentos en los que están reviviendo instantes, circunstancias de otras vidas en la que las decisiones que tomaron ahí no fueron asertivas, porque de lo contrario no estarías viviendo el drama que estás viviendo ahora. Y estás reviviendo esos mismos pasajes de tu historia, esas circunstancias, para que ahora, con el conocimiento y el aprendizaje acumulado, ¿qué vas a decidir? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Vas a continuar la ruta de la hormiga? ¿Vas a consumirte en las brasas del viejo mundo que dejará de ser pronto? ¿O estás dispuesto a decidir lo que será tu futuro, tu nuevo destino, tu nuevo camino? Obviamente, con la incertidumbre de lo desconocido,
pero con la certeza que a partir de este momento, lo que decidas será tu futuro. Voy a poner una pequeña chancla acá. A raíz de un comentario que he estado leyendo por ahí, a raíz de la entrevista en vivo que me hicieron hace unas horas, estas bellas damas argentinas. Y me voy a acoger a lo que Edith me explicó. Richard, es necesario... Hay mucha gente confundida ahora y es necesario, lo que tú sabes, Richard, mostrarle a estas personas otro punto de vista para ver lo que está pasando y de esa manera ayudarlos a que se empoderen y puedan salir de la ilusión en la que están y en la confusión en la que andan. Pero eso solamente es posible si te metes ahí. Es muy cómodo en el sillón, en la trinchera, como dicen algunos, criticar la New Age. Es muy cómodo. Pero otra vez, meterte en la New Age y desde ahí decirle a la gente que cree en eso, que las cosas son de otro modo. Y ahí es donde entiendo el trabajo que hacía y hace mi querido Juan Carlos, JC. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con él, porque todavía me falta ganar entendimiento en ciertas cosas. Igual me imagino que él también habrá cosas que él no está de acuerdo conmigo, pero que también faltará en su momento que él también gane conocimiento al respecto, para que lleguemos a un punto de equilibrio. Pero el punto es que él me decía, porque él le decía, hombre Juan, pero vos estás hablando de Micael, del Arcángel Miguel, que el comando estelar, eso no es New Age, hombre. Y él se ríe, es un hombre de un corazón gigantesco. Y me decía, ya lo vas a comprender, todo a su debido tiempo vas a entender por qué. Y claro, es que es muy cómodo uno en su sofá criticar la New Age, pero otra cosa es encarar la responsabilidad de decirle a la New Age, y sobre todo a los que están ahí en esa confusión, que las cosas no son como ellos creen, que hay otro punto de vista. Entonces no me rebajen algunos por ahí de que yo me volví disidencia controlada o que yo me estoy beneficiando, que tengo negocios con el personajito aquel que se hace pasar como un payasito de la Edad Media. No me rebajen a ese nivel. Y yo no tengo negocios. Y a mí no me compró nadie. Y si acepté empezar a recibir entrevistas de estas dos maravillosas mujeres, es porque yo creo firmemente que se abrió una ventana de oportunidad para que a través de un canal que ha sido conocido y que tiene mucha gente que lo ha criticado, poder llegar a muchas personas que quizás estuvieron atrapadas en esa ilusión que vendía ese personajito. Y que hay una disposición muy positiva, al menos así lo veo yo y lo entiendo, de estas bellas damas. Entonces, aquellos que están juzgando, yo les hago una invitación bien especial. A mí no me vengan a decir que fulana y fulana es tal cosa. No, dígaselas a ellas, escríbenles. Dile, vea, yo no estoy de acuerdo con usted por esto y esto y esto. Tengan la responsabilidad y sobre todo la valentía de ser honestos y hablar con estas personas y hablar con ellas y decirles, mire, esto y esto y esto. Denle la oportunidad de que ellas puedan expresarse. Y no es porque las esté defendiendo, yo creo que es un derecho de todo ser humano. Y ese vicio que tiene la gente de encasillar y roturar a las personas. Aquí en el canal, durante estos casi 4 años que llevamos,
Ustedes han visto cómo he cambiado, cómo he evolucionado. A mí nadie me ha comprado. Mis cambios han sido porque yo mismo en mi proceso de maduración y de discernimiento he ido entendiendo que el camino rojo en mí acabó. Y que ese temor que tenía, si estaré a la altura para dar el primer paso en el camino dorado, ya se me respondió que sí tengo el valor de hacerlo. Porque algo que aprendí en el camino rojo era tener valor, valentía. Y es gracias a ese aprendizaje que tuve el valor de dar el primer paso en un camino extremadamente exigente. Porque amar a tus enemigos, amar a los que te hicieron mal, amar a todo aquello que está haciendo tanto daño, no es para cualquiera, es para valientes. Y ahí es donde entendí por qué la preparación en el camino rojo. Era para templar el alma, para ser valiente y asumir un camino mucho más exigente, fuerte y duro, como el camino dorado, en donde no es la violencia lo que resuelve, es el amor, la compasión. Y ahí es donde entendí por qué este guerrero llegó a un punto donde, ¿qué sentido tiene luchar tanto? Y quizás la lección que él vio en el momento, tengo el poder de decidir, no voy a seguir luchando. Y soltó sus armas, pero no fue cobarde, porque la manera como lo cogieron después y lo despedazaron, sabía lo que iba a suceder, y aún así su mirada se trastornó o se transformó, sí, es la palabra, transformó en amor. Aceptó su destino, el peso y la carga de lo que había hecho, y asumió las consecuencias con valor, porque ya estaba listo para iniciar el siguiente camino. Entonces yo creo que aquellos que no manejan compasión, aquellos que manejan todavía el revanchismo, la venganza, que no, que la gente que está dormida hay que acabar con ellos, o que los que no tienen alma, y una cantidad de excusas que se inventan para poder seguir justificando la reducción de población mundial, aquellos que están todavía metidos en ese cuento de que todo se resuelve con violencia, ojo por ojo, ley del talión, porque ¿cómo entender aquellos que se meten disque al bajo astral, disque a repartir machete allá? Lo único que están haciendo es la ley del talión, ojo por ojo, pero ojo, se les va a devolver, porque eso es lo que decidieron hacer. No están haciendo ningún sacrificio por el amor y por la luz y por la paz, simplemente están respondiendo con la misma fuerza con que los están atacando. Para luchar se necesitan dos, pero cuando hay amor, hay confrontación, no tuya contra el otro, sino el otro contra sí mismo, porque ya no puede obtener como respuesta una acción violenta de parte del otro. Y de esa manera, cuando das amor y empiezas con la firmeza del amor a sostenerte con firmeza donde estás, sin caer en el juego del otro, el otro queda desarmado y queda expuesto. Y la única respuesta que se le ocurre es ser más violento. Ahí es donde perdió. Porque dentro de la mentalidad de ellos es ganar o perder. Y por eso es que pierden. Pero si cambiaran esa actitud, se darán cuenta que es un ganar-ganar. Esa vaina de victoria a la luz, ojo, quiere decir que hay un perdedor. Y así no funciona la luz y mucho menos la compasión. Lo que se busca es ganar-ganar. Y esa es la tarea. Ese es el trabajo. Por eso le hago la invitación a aquellas personas que están muy equivocadas creyendo que yo me vendí o que me metí en la New Age de disidencia controlada. No, mijitos. Se ven que claramente no tienen ni idea de lo que hemos pasado
y de lo que significa amor en acción. Es muy cómodo hablar de paz y amor donde hay gente que canta kumbaya, kumbaya, oh, todo es paz y amor. Muy fácil. ¿Cuántos de esos o cuántos de ustedes serían capaces de ir allí donde hay miseria? Donde hay pobreza, donde hay violencia, donde hay desesperanza. Por eso es que yo siempre utilizo ese ejemplo tan hermoso de los bomberos. Y por eso el mensaje que Madre me dio, Richard, hay que empezar a trabajar en rescatar la compasión en la humanidad. Y no quiere decir, ay, vamos a tener compasión de los pobres humanitos. No, la compasión en la humanidad. O sea, esa cualidad, esa habilidad, ese don, esa capacidad que nos hace realmente seres humanos. La compasión. No misericordia, sino compasión. La misericordia es el equivalente a dar limosna. No, compasión. Y esa es la tarea. En el Aikido, la idea es no usar ningún tipo de fuerza en contra del contrario, sino usar la fuerza del contrario en contra del mismo para que el mismo se derrote, sin yo tener que esforzarme. De esa manera ya no hay una lucha, sino una confrontación, en donde el que está al frente confronta algo que no puede vencer. Y es aquel que utiliza el espejo para mostrarte quién eres. Y al verte a ti mismo reflejado ahí, no tienes de otra que detenerte. Entonces, el amor es el que crea la capacidad de tener la fortaleza para poder trascender lo que nos han mantenido en esclavitud por eones. Entonces, cuando uno hace esa retrospectiva y uno empieza a tener esos recuerdos de lo que fuiste, viene este ejercicio que los invito a hacerlo. Ya lo compartí ahí en el envío de estas niñas, de estas damas hermosas de Argentina. Se los comparto a ustedes acá, porque hubo gente que no quiso ver eso, porque hay una mentalidad muy triste en muchas personas. No tire las perlas a los cerdos, dicen algunos usando ese término religioso. Pero nuestro Maestro Jesús, para los que saben lo que realmente él hizo, él no fue a predicar en palacios, como hacen los New Age. No, él se fue a donde había lepros, donde habían personas rechazadas, parias de la sociedad. Él se fue a donde estaban los más pobres entre los pobres, porque ahí es donde se necesita el mensaje del amor y la liberación. Incluso teniendo el poder de un Dios, aceptó ser golpeado, escupido, humillado, insultado, y teniendo la capacidad de autorregeneración, de autosanación, prefirió cargar con una cantidad de cosas que al final lo llevaron al gran acto de amor que él hizo, que no fue precisamente lo que nos han inventado con la muerte en la cruz. Fue algo mucho más profundo, que generó una reacción tan poderosa que despertó el pánico en los recesivos y se organizaron
para crear una mentira que se ha sostenido hasta el día de hoy para evitar lo inevitable. Que el acto de amor, de compasión que este hombre hizo en vida entre los semejantes y entre gente que no era como él, fue el verdadero mensaje que creó una onda que se fue en la mente de todos aquellos que fueron testigos de lo que él hizo y habló. Y se lo llevaron a otros lugares ese mensaje. Y no estoy hablando de los, entre comillas, 12 apóstoles. Estoy hablando de todos aquellos miles que lo escucharon hablar, que lo vieron dando el ejemplo. Estoy hablando de todas esas personas que se convirtieron en semillas, que se convirtieron en el verdadero sentir del mensaje, que se propagó por todo el mundo, porque no fue gratuito haber nacido en el ombligo del mundo de aquel entonces. En el cruce de caravanas, en el cruce de comerciantes, en el cruce de las legiones. Toda persona que fue testigo de lo que él dijo e hizo, se lo llevó a sus tierras, a sus amigos, familiares, conocidos. Y eso fue lo que fue perdurando. Ahí está el verdadero sentido de por qué eligió ese lugar para hacer lo que hizo. Y aún no han podido unos entenderlo y otros tratar de ocultarlo, tergiversarlo y engañar. Ayer, estando en Buga, hay toda una industria en torno al sufrimiento. Un Cristo de los milagros, un Cristo todo vuelto nada, destruido, despedazado, ahí colgado. Haciéndole culto a la muerte, a la destrucción, al fracaso. Y nos sorprendió ver una sola imagen, una, entre cientos de imágenes. Visitamos varias tiendas de esas, porque eso es un negocio allá impresionante. Visitamos varias tiendas. La cantidad de imágenes terribles. Solamente una entre cientos. Una que alguien en su corazón dijo, así debería ser. Una crucecita como fondo y un Jesús invicto, resucitado. El triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el camino rojo, el triunfo del amor en acción por encima de la violencia. Ninguna iglesia, sea cristiana, evangélica o católica, va a colocar como escena principal al Cristo resucitado, salvo unos cuantos días después de Semana Santa, pero el resto del año vuelto mierda, colgado en una cruz, porque el verdadero mensaje crístico es el triunfo sobre la materia, el triunfo sobre el dolor, el triunfo sobre la desesperanza, el triunfo sobre la violencia. El ser humano en compasión. Él tuvo compasión y actuó, vivió, habló y predicó en compasión. Y qué triste que la gente como loros repiten las palabras mas no los actos. Y nos llamó tan poderosamente esa imagen que yo dije, bendito, hay una semillita ahí. Muchas veces cuando se está sembrando un campo se tiran semillas, pero se sabe que algunas nacerán para seguir dando semillas. Y por eso es que acepté la invitación que Edith me ofreció de participar en el canal de unas personas que estoy viendo que están en un proceso hermoso de transformación y que se me da la oportunidad de hablarle a otras personas que han estado en un estado de confusión total y que tienen la oportunidad de ver las cosas desde otra
perspectiva. Por eso es que cuando yo, hace ya casi 2 años, senté mi posición diciendo que yo no iba a apoyar esa narrativa de la persona de ese otro canal, y me costó las represalias y retaliaciones que hicieron sus seguidores y las que ese tipo hizo, lo único que yo puedo hacer aquí es reafirmarme. No voy a aceptar un discurso de odio, de destrucción, de confusión y de engaño y manipulación. No voy a utilizar excusas, que fue un ataque arconte, que fue esto y aquello, para ocultar miedos, evadir responsabilidades. Y más bien, con amor, lo único que le puedo decir a esas personas y a esa persona y a todos los que me estén escuchando es: yo estoy aquí, estoy poniendo la cara y voy a seguir de frente, amando, porque decidí seguir el camino dorado. Y asumo las consecuencias. Entonces, cuando nosotros entendamos lo que eso realmente significa, habremos vencido una parte muy oscura de nosotros. Obviamente todavía estamos sujetos a cosas del ego, pero cada vez va a ser más fácil entender que el ego es una herramienta en la que soy yo el que debo tener el control, soy yo el que tengo el control y no el ego. Encapsular el ego y tomar esa decisión de avanzar es la que me permite darme cuenta que el pasado ya no existe, porque estoy construyendo mi futuro, que esa es la prioridad de cada uno de nosotros. Entonces les voy a compartir ese pequeño ejercicio que les di a estas damas especiales para su público. Ustedes también van a recibir ese ejercicio. Yo pensaba hablar de esto. Aquí lo tengo. Sobre todo, Jesús, Bochica, Viracocha, Cuculcán, Quetzalcóatl, ¿qué tienen en común? La serpiente de luz. Y una suscriptora del canal me dijo: Richard, hablando de los nacenos, que era el nombre real al que se le conocía a los nazarenos. Es que si quieres transformar a los reptiles recesivos, tienes que ser uno de ellos. Ese es el proyecto Kumara. Muchos seres humanos son almas dormidas, sí, porque así lo decidieron sus almas y se despertarán en el momento que tienen que despertar. Y hay que respetar ese libre albedrío. No son ningún lastre. Simplemente forman parte de un proceso. Pero los que estamos, entre comillas, despiertos, tenemos una gran responsabilidad, muy grande. Y entre nosotros, muchos humanos son reptilianos. Muchos. ¿Ustedes creen que nuestro maestro, Isa, no sabía eso? Nacer en una época dominada por la mentalidad y el cerebro reptil. ¿Usted cómo carajos cree que uno como legionario, como soldado, como guerrero, iba a poder sobrevivir y tener la sangre fría para hacer las atrocidades que uno hacía? Sangre fría, reptil. Tenemos un cerebro reptil acá, todos, sin excepción. Y por eso es que tenemos que transmutarlo. Por eso es que tratan de encapsular y atrapar la pineal. Y por eso es que estamos en una confrontación interna, que ante el temor
Y la cobardía de no asumirla, la llevamos externa para atacar al más débil, como está pasando con el pueblo palestino, o con el pueblo del Congo, o con la población civil de cualquier lugar donde esté en guerra. Los cobardes utilizarán todo el poderío militar para lastimar y dañar, porque internamente tienen miedo de verse a sí mismos. Por eso es que esta sociedad quiere vivir en medio del ruido, porque el silencio es extremadamente fuerte. Se requiere valor estar en silencio. Entonces, el proyecto es llegar allí donde falta amor. Una y otra vez los servidores de luz han nacido entre reptiles. Una y otra vez. Han sido torturados, quemados, asesinados, vilipendiados, ridiculizados, expulsados, exiliados, y aún así siguen naciendo una y otra. ¿Y por qué esto ya cambió? Porque la gran cantidad de niños que están naciendo ahora no son reptiles. Por eso es que el mundo cambió. Y por eso es que va a haber ese cambio estructural a nivel de la densidad de materia en toda la configuración planetaria y física. Por eso es que es el llamado de hacer el cambio interno. Superar el reptil que llevamos por dentro. Por eso es que tengo un amigo muy querido, Marcelo, el de Argentina, el del libro El conjuro del bardo, Aníleda, que él es una entidad arcóntica, viviendo como ser humano, porque tomó la decisión. Y la transformación que está operando en él está sirviendo para él transmutar a su gente. La única manera de transmutar esas entidades es metiéndose allá. Y él tomó esa misión. ¿Cómo se va a transformar Rusia, China, Estados Unidos, Corea? Todos esos lugares donde hay tanto caos. Desde adentro. Así como pasó en Alemania en los años 30, 40. Desde adentro. ¿Cómo se puede transformar las pandillas, por ejemplo? He visto testimonios de exmiembros de la Mara, salvadoreños, tratando de mandar el mensaje a sus compañeros, antiguos compañeros de pandilla, diciéndoles, por favor, es hora de cambiar. No sigamos lastimando a nuestro pueblo, a nuestras familias, a nuestra gente. Y la única manera que ellos pudieron llegar a entender eso era viviéndolo desde adentro y tener el poder de trascenderlo. Son pocos, sí, pero ya es algo. Y hay otros que estarán pagando cadena perpetua en esas cárceles de allá de Salvador, pero que ya está operando un cambio. Es que tener que confrontarse a sí mismo, ese es el principal miedo, y tienen tanto miedo que están tratando desesperadamente de que tumben el gobierno de Bukele. Sí, tiene sus defectos, tiene sus pecados, es que nadie dice que es perfecto. He conocido personas que fueron sicarios y ahora trabajan para ayudar a personas desamparadas, en la pobreza. Muchachos de esos trabajando, ayudando a ancianos. Otro chico que está ayudando a un refugio de animales, rescatando animalitos y toda vaina. Sí, son pocos, pero es el ejemplo vivo de que se puede transmutar eso. Nadie dijo que esto fuera fácil. Nadie dijo que esto fuera rosas. Entonces, es desde adentro cuando
se dan las transformaciones. Es muy fácil desde afuera decir todo lo que te dé la gana, pero desde adentro es cuando realmente se ve el sacrificio y el precio que hay que pagar. Y por eso es que hay personas que forman parte de esos parásitos globalistas que están tomando conciencia y están entregando información que está ayudando a desmantelar todo eso. Y todo ha sido posible con amor. Se requiere valor, decía el maestro Isa. Se requiere valor amar a tu enemigo. Se requiere valor para amar a tus enemigos, decía él. Y siendo Otto Marcio, yo le pregunté, ¿cómo puedo amar a mi enemigo si este viene con un hacha contra mí, con una lanza contra mí, con una espada contra mí? Y él me dice, suelta tu espada. Demoré más de 300 encarnaciones para entender eso. Suelta tu espada. El amor es invicto, porque la divina fuente es dueña del tiempo. Ella no tiene afán. Y sigue mandando oleada tras oleada. Así se los quemen, se los despedacen, se los encarcelen, se los desaparezcan. Manda oleadas, miles y miles, una tras otra, hasta que, al final, todos terminan trabajándole a la divina fuente. Al final, nadie será dejado atrás. Y por eso es que en la reflexión voy a profundizar esto que tengo acá. Porque acá era simplemente compartir esto. Lo que dije en el otro canal con estas niñas tan queridas de Argentina, se los comparto acá. Que tenga oídos, que oiga. Se nos ha programado para estar atados al pasado, lamentándonos por el pasado. Que se vivía mejor dizque en el pasado, vaya ignorancia. Y siempre en una actitud de víctima, victimización y buscando revancha. Es que si hubieran sido diferentes las cosas. Si las cosas hubieran sido así. No, es que yo tuve una vida tan horrible, etcétera, etcétera. Usted escuchará muchas maneras de estar programado, atado al pasado, para que usted no avance hacia su futuro, para que usted no viva su presente. Vivas añorando algo que no es, recordando algo que ya fue, dejando de vivir el hoy. Y esto es un mensaje que no es regalo, es un compartir. Y le voy a dar el ejercicio. Y me gustaría que los que están viendo esto lo hagan. Vamos a respirar por la nariz 3 veces profundo y exhalamos otra vez por la nariz, no por la boca, por la nariz. A partir de que suene el cuenco, 3 veces vamos a respirar y luego vamos a hacer lo siguiente. En este momento, trata de recordar el momento más terrible, o más duro, o más difícil, o más complicado que hayas tenido hace 10 años. Trata de recordar cómo te sentías. Cómo lo estabas viviendo en ese momento. Recuerda esa sensación
Se requiere valentía para eso. Recuérdalo. Dolor, rabia, angustia, desesperanza, una cantidad de cosas, lo que sea, no importa. No recuerdes qué fue lo que pasó, sino cómo te sentías. Entonces, en este instante, te vas a decir a ti mismo al que está hace 10 años. Mi amado fulano de tal, mi amada fulana de tal, yo te amo, eres valiente, estás pasando por un momento duro, pero creo en ti y tengo la certeza que podrás superarlo. No te desanimes. Ánimo. Gracias. Tú puedes. Ahora recuerde qué pasó después de ese momento tan duro que pasaste hace 10 años. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo resolviste? Porque debe haber sido superado ese momento. De alguna manera lo superaste. Sea la que sea, de alguna forma lo superaste. Porque si no, ¿cómo estás aquí ahora? Recuerde, ¿qué pasó después? Y te lo aseguro con total certeza, que lo que pasó después fue gracias a lo que acabaste de decirte en este momento. Eso se llama entrelazamiento cuántico, independiente de que lo que digan científicos deterministas. Acabaste de conectarte contigo mismo. Y en ese instante, hace 10 años, quizás lo que se dio después lo consideraste un milagro, la voz de Dios, de María, de la Virgen, de lo que sea, o que el angelito de la guarda. No, fuiste tú mismo. En este instante te acabaste de hablar a ti mismo en un momento terrible, hace 10 años, o 15, 20, o hace 5 años, no importa. Estuviste en un momento durísimo y en este instante acabaste de hablarte a ti mismo en ese pasado, en ese instante. Y esa voz que escuchaste, que te estaba animando a salir adelante, que te consoló, que mucha gente dice, ay, gracias Cristo Jesús. No, fuiste tú mismo. Tu yo futuro te habló. Y en ese momento te calmaste, clareaste tu mente y encontraste la manera de salir de lo que estaba pasando. Pero por ignorancia, por algo que no sabías en ese momento y que en este instante ya sabes, no fue Cristo Jesús el que te habló, o el santo que sea, o el ángel que sea. Fuiste tú misma, tú mismo, en este instante. Te acabaste de hablar a ti mismo hace 10 años, o 5, o 15, o 20, no importa. Puedes hacerlo con cualquier momento de tu vida pasada, hágalo. Porque el resultado de eso es lo que eres ahora mismo. Así de simple. Eso es cierto y es posible. Habla con el niño interno tuyo, sí. Pero habla con el niño o la niña que fuiste hace 20, 30 años. A ese niño que fue violado, abusado, abusada, violada por el tío, el abuelo, el papá, el que sea. Y dile en este momento, eres valiente. No te preocupes que eso va a sanar. Todo va a estar bien. Te amo. Y te doy gracias por ser tan valiente, porque en este momento, en este instante, yo soy mejor persona. Y tu sufrimiento no fue en vano. Gracias. Te amo. Y abrácese.
Y ese niño, esa niña va a sentir eso. Y la persona que apareció poco después a ayudarte en ese momento fue resultado de ese cambio que operó en este instante hacia ese pasado. La divina fuente mandó a alguien para ayudarte, porque ya estabas lista o listo para ello. Recuerden que para ella no existe el tiempo y es dueña del tiempo. Para tu alma, para los seres de luz, no existe pasado, presente, futuro. Es un eterno ahora. El truco es saber jugar con eso. Ahora les voy a dar otro ejercicio y va a ser mucho mejor todavía. Habrá algunos que me dirán, no, Recha, yo todavía estoy muy mal en este momento. Así de ciego es. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de cambiar? Entonces no le eche la culpa a los demás. Ha sido su terquedad de seguir sufriendo. Porque ahora tú eres fruto, resultado de todo lo que viviste atrás, en el pasado. Y no solamente en esta vida, todas las vidas. Eres el resultado en este momento. Y puedes hablar con tu yo futuro, con tu yo pasado en este instante. Y lo puedes hacer. Y puedes hacer entrelazamiento. Ahora mire lo más chévere, lo más bacano y lo más maravilloso para que se den cuenta la genialidad de esto. Usted puede hablar con tu yo futuro. En este instante, contigo mismo en el futuro, en este instante. Simplemente el mismo ejercicio. Toco el cuenco, respiramos 3 veces por la nariz, botamos el aire por la nariz. Calma. En este momento, piensa en algo que quieres, algo que deseas realmente desde tu corazón con honestidad y sinceridad y franqueza. Piensa en algo chévere, algo que vos querés, algo que vos digas, uy, qué bacano, qué chévere yo tener esto o estar en esto. Hágale, piénselo. Imagínese ahora, en este momento, cómo te verías o cómo te verás dentro de 10 años. ¿Cómo te vas a ver dentro de 10 años? Imagínate. Y enlaza eso con lo que querés y lo que decías. Ay, qué bacano esto, chévere aquello. ¿Cómo me veo yo en 10 años? Y habla en presente. Uy, yo me veo haciendo esto o estando en esto o en aquello. Lo que quieras. Visualízalo. Mírate ahí, date cuenta que estás ahí. Y cuando sintas que estás ahí, haz esto. Fulano de tal, fulana de tal, gracias por haber hecho realidad lo que para mí ahora es un sueño. Porque resulta que eso también es entrelazamiento cuántico. Resulta que usted en este instante estás mandándole un mensaje a ti mismo en el futuro, dentro de 10 años, en donde le estás dando gracias por algo que ya está hecho. Y si usted presta atención, tú mismo te vas a responder de la misma manera como acabaste de hacer ahorita con tu yo pasado. Y vas a sentir la certeza que así es. Porque es ahora con las decisiones que tomas
que creas tu futuro. ¿Van entendiendo? Si lo logra captar, usted dejó de ser esclavo, mijito. Y les voy a decir por qué. Y hablo desde mi experiencia. Hace 20 años, yo estaba en una crisis brutal. Había perdido esperanza de tener una mejor vida, de ser amado. Me sentía fracasado. Me sentía en una situación donde todo era oscuridad total. Hace 10 a 15 años, más o menos. Entre 20 y 15 años, sí, más o menos, ya me estoy acordando bien. De hecho, estuve en una crisis, hospitalizado incluso por eso. Había perdido toda esperanza de todo. Y una noche, llorando, escuché una voz que me decía que me amaba y que era valiente y que todo iba a pasar, que lo mejor estaba por llegar, que tuviera ánimo y que no me dejara vencer. Todo tiene solución. Y sentí como una emoción. Yo decía, ojalá sea así. Y me decía esa voz, es que es así. A los días llegó un compañero maestro, un profesor, Gustavo. Richard, ¿cómo estás? Ahí dándole. Hermano, todo va a estar bien. Vas a ver que esto va a pasar. Simplemente calmate, tranquilízate, que a usted queremos mucho. Y me dio un abrazo. En este momento, ahora, estoy en un lugar hermoso. Tengo una mujer maravillosa. Tengo gente genial que me sigue acá, que me apoya y me colabora. He viajado, he conocido lugares, he podido hacer cosas que en ese entonces para mí era imposible. Pero sentí una voz que me dijo, ánimo, cree, es posible, vas a salir de esa. Todo tiene solución, Richard. Y cuando acepté eso, aparece ese amigo, confirmando eso que me había dicho esa voz. Y antes de ayer, en la noche, haciendo ese ejercicio con esa niña, allá en Buga, cerca de Buga, cuando estaba haciendo el ejercicio con ella, hicimos el ejercicio, vamos a hablar con el pasado, y vamos a decir esto, y yo me dije esas palabras, y me estaba viendo en ese momento, en esa crisis tan horrible que yo estaba. Caí en la cuenta que la voz que había escuchado, esas palabras eran exactamente las mismas que yo estaba diciendo en ese preciso instante. Y que estoy viviendo lo que en ese momento para mí era solamente un sueño remoto, casi imposible. Y con esa certeza me hablé a mí mismo dentro de unos años. Y ya le dije, gracias por hacer posible mi sueño. Y él me respondió, me mostró lo que estoy haciendo en el momento ahí en ese lugar. Ya lo vi y sé que es real. Y me preguntaron esas personas queridas donde estuve allá, Richard, ¿cómo te ves en 30 años? Así de una. Y la respuesta mía fue también así, sin pestañear. Yo me veo en 30 años, yo me estoy viendo, yo me estoy viendo en este momento viajando en una nave para Marte. Voy de turismo y voy con la persona más hermosa de este mundo. Y yo estoy muy lindo, muy hermoso también.
Vamos para Marte. El viaje dura 3 horas. Vamos a llegar y estamos llegando, en este momento estamos llegando a Phobos, que es el retén migratorio. Y de ahí vamos al Olimpo, al volcán, y vamos a descender por unos ascensores hermosos panorámicos a un centro comercial divino que hay ahí, para irnos de tour al mar de Sidonia. Me estoy viendo en eso. Sonará descabellado, sí. Y yo te voy a decir esto, ¿qué es más descabellado? Seguir creyendo en la narrativa actual de que nos vamos a matar entre todos en una bomba nuclear, guerra nuclear y una cantidad de pendejadas de esas. ¿No les parece como más descabellado esa bobada de que somos presas de una agenda arcóntica? ¿O tomamos las riendas, el toro por los cuernos, y empezamos a ver algo mejor? Einstein decía una cosa muy hermosa. El poder de la imaginación es el medio con el que haces realidad lo que ya es posible. No permitas que los niños se les muera su imaginación. ¿Y por qué creen que ahora esos parásitos globalistas están acabando con la imaginación de los niños con los videojuegos y el celular? Entonces no te quejes. La mayoría de nosotros, más bien me excluyo, la mayoría de ustedes, la única realidad que están haciendo posible es precisamente la que venden esos mercaderes de humo con sus distopías, con las agendas de horror y de control, en donde básicamente están diciendo que esos parásitos globalistas tienen el poder. Cuando nosotros podemos transformar lo observado. Y la cuestión aquí es, ¿usted va a dejar que el otro observador te transforme? Por eso es que tenemos que conectarnos con nuestro yo vertical, que está conectado con esa divinidad nuestra, para que lo que está observando yo mismo sea lo que transforme a través de mí esta realidad en la que estoy, porque para mí mismo, el que está ahí, esto ya pasó y se resolvió. Entonces deja de ser esclavo y deja de estar creyendo que esos otros son los que tienen el control sobre ti, y más bien asume de una vez, ponte los pantalones y toma el control de tu vida y empieza a afectar lo que hay alrededor tuyo mediante tu observación y ser testigo. Toma las decisiones que corresponden y actúa. Porque lo que viene es maravilloso. Porque así lo creo. Porque cuando crees, lo haces. Que esto no termine en saco roto. Y ahí les dejo la inquietud. Por eso es que cuando yo escucho esos videos y me pongo a mirar todo lo que están hablando, los resumo en una sola frase. Mierda. Nada más. Donde están hablando de agendas arcónticas y una cantidad de vainas. Creo que ya es hora de despertar. Muchas gracias por lo que ustedes han compartido conmigo acá. Perdonen si he sido duro con mis palabras, pero es que creo que la firmeza es importante. Somos observadores, somos testigos, no somos indiferentes. Y lo que es más importante, el amor en acción no es una palabrita. No es estar sentado en el sofá. Es actuar. Y actuar requiere
compasión. Y la compasión es para valientes. Por eso es que los cobardes viven hablando lo que hablan. Entonces, muchas gracias. Para el siguiente video vamos a ver qué cositas vamos a compartir. Hay muchas cosas que se están dando en el mundo, sí, es verdad. He tratado de no hablarla acá en el canal porque no quiero dejar que esas distracciones hagan que algunos muy sensibles, en vez de captar el mensaje, se queden en el drama. Y más bien prefiero esto, hablar con firmeza y desde el corazón, que todo lo que sea necesario para nuestro crecimiento todo cumple un proceso, y que lo que estamos viendo en todo el mundo, lo que está pasando es simplemente que nos están colocando con amor el espejo para que nos veamos a nosotros mismos y que esas máscaras caigan. Y sobre todo, tomemos la decisión, o la que nos va a llevar a seguir repitiendo el mismo error del ego, o encapsulemos el ego y asumamos el control y seamos por fin nosotros mismos, seres humanos, cuya característica principal es el servicio en compasión, con amor al prójimo, sea cual fuere. Y que nuestra misión acá es no solamente iluminar lo nuestro interno, sino que desde el ejemplo ir ayudando lo que hay alrededor nuestro, transformando la realidad. Y tenemos todo el derecho de recibir las cosas más maravillosas, pero no esperemos un reinicio financiero para que nos lo den. Hagámoslo realidad nosotros mismos. Dejemos de estar como tontos detrás de ese humo. Hagamos realidad nuestro propio Gesara, como les he dicho más de una vez, y qué triste que volví a publicar en las cajas de publicaciones esa invitación para lo del Gesara, de cada uno hágalo, que mucha gente se limitó a escribir unas cositas muy lindas, así yo hago esto, yo hago aquello, sin dar un correo electrónico, sin dar un teléfono de contacto, sin dar nada. Hay uno que ofreció sus servicios de técnico en computadores. Le respondió casi ahí mismo otro muchacho diciéndole, ve, necesito que me asesores en esto. ¿A dónde me comunico? Entonces no seamos así, por Dios. Después no se quejen. Entonces, solamente los que entienden que este proceso que se está dando a nivel planetario es fruto de nuestros propios actos, y que si algo malo está ocurriendo es porque el primer trabajo que hay que hacer es revisar en nosotros mismos qué estamos haciendo de manera errada. Y esto no nos va a afectar a los que estamos en alta frecuencia. Y la única manera de tener alta frecuencia es una muy simple: ame, sea agradecido, no cargue con resentimientos. Y vas a ver cómo todo eso lo vas a ver, mas no te va a afectar, a no ser que usted quiera. Obviamente, hay que estar preparados y entender que a los que les pasa tantas cosas malucas, y más ahora con la cantidad de información que hay disponible, es por pendejos. Que usted no tenga reservas en su casa para, en caso de que haya un apagón, en caso de que haya un estallido social, en caso de que haya algún tipo de cataclismo, desastre, lo que sea, usted no tenga papel higiénico para limpiarse el culo, está en la olla, pues, mijo. Así de simple. Entonces, hay que avanzar, hay que estar prevenidos, pero sobre todo disfrutar, porque cuanta más alta sea tu vibración, la cosa se pone más divertida. Muchas gracias, se me cuidan bastante y nos vemos para la próxima. No olviden darle vaina a este canal, y a los que deseen apoyar por aquí, que le agradezco muchísimo a esas personas, en particular una que me está diciendo que me va a ayudar con lo del computador, genial. Y ojalá apoyen al divulgador, como lo han estado haciendo de manera tan amorosa, tan gentil y tan generosa, los que saben de corazón que lo están haciendo. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Y como dice Polus Ligio,
Según él son besitos. Hasta luego, pues, muchas gracias.